Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota conversando con ustedes sobre los escenarios de la nueva reforma electoral, ahora en pleno proceso este año. Carla, tú laboraste durante varios años en el IFE, ahora el INE, después fuiste consejera en el Instituto Electoral del Distrito Federal y ahora te desempeñas en el Tribunal Federal Electoral en una de sus salas regionales. La percepción es que si esta reforma falla, si las atribuciones asignadas al INE lo desbordan en sus capacidades y que considerando que si se rebasan los topes económicos fijados a las campañas puede ser motivo de nulidad de una victoria, es probable que muchos de estos reclamos vayan a dar al Tribunal Federal Electoral. La pregunta sería, ¿no fue una ley que demasiado grande, demasiado apresurada? ¿No estamos metiendo al INE a un proceso de desgaste y no vamos a acabar judicializando todos los procesos? A mí me parece que ese es un riesgo que ya tenemos varios años enfrentando, el asunto de judicializar muchos de los temas. Me parece que con reglas nuevas como ahora que están empezando a aplicarse, bueno, es claro que necesitamos criterios para ver primero pues cuáles son los criterios que va delineando el INE para aplicar la reforma electoral y bueno, después en su caso y si se impugnan, pues también el tribunal tendrá que determinar sobre aquellos asuntos que sean puestos a su consideración. La verdad es que viniendo del IFE, se ve que el IFE es una gran institución, me parece que ha cumplido con creces las reformas constitucionales a las que pues ha tenido que hacer frente, la de 2007, que bueno, el punto más importante fue lo de los medios de comunicación, los tiempos del Estado para partidos y para autoridades electorales. Sí me parece que quizá fue un poco tarde la reforma, es decir, tener aprobada la reforma en mayo de 2014 para empezar el proceso electoral meses después, en octubre, y estar ahora poniendo en funcionamiento muchas cosas, tanto procedimentales y administrativas dentro del propio IFE, una gran estructura y un cambio, una reestructura, por ejemplo, a cómo se nombran las autoridades electorales en las entidades federativas, todo el tema que tiene que ver con la fiscalización y con desarrollar un sistema de contabilidad en línea. También distintas facultades, por ejemplo, la fiscalización nacional me parece importantísima, los criterios de equidad de género, una serie importantes también de modificaciones que se obligan a los partidos políticos a tener como órganos internos distintas instancias que deben ya prever estatutariamente y que antes quizá no todos tenían. Y me parece que sí fue poco tiempo para echar a andar esta reforma. Yo creo que el INE va por buen camino, va cumpliendo bueno, con sus atribuciones, desde luego todas son interpretables y todas pueden ser impugnadas y ese es un derecho que tienen tanto los partidos políticos como cualquier ciudadano de impugnar cualquier determinación que crea que vulnera sus derechos y por tanto es un buen momento para aprobar esta reforma, por eso mencionaba yo que quizá habrá cambios de cara al 2018, porque creo que algunas de estas figuras puede ser que tanto el legislativo como las autoridades electorales puedan ver que quizá necesiten algún ajuste legislativo o que no funcionaron como pensaban en primer momento y será un buen momento para evaluar cómo estamos, sobre todo de cara a unas elecciones de 18. A lo mejor esta reforma da para una sola elección, digamos. Puede ser. Francisco, en el pasado proceso electoral hubo muchas quejas, más de 1 millón de votos anulados, porque la gente creció en su cultura como votante con la certeza de que cruzar 2 veces en la misma boleta anulaba automáticamente la boleta. Así es. En el pasado proceso, en algunos casos se valían esos 2 cruces, en algunos casos no se valían esos 2 cruces, algunas de esas boletas fueron anuladas y algunas no. Creo que ahora vamos a una circunstancia muy similar, que se va a complicar todavía más porque la gente va a tener todas sus elecciones, las locales y la federal, en una sola casilla. Así es. ¿Qué podríamos explicar a la gente que tuviera cuidado? Y creo que hay que remacharlo de aquí hasta el día de las elecciones para evitar este tipo de problemas. Bueno, yo creo que lo fundamental es que tanto las autoridades como nosotros como ciudadanos de manera responsable nos informemos de quiénes son nuestros candidatos y qué partidos, o en el caso de los candidatos independientes, qué plataforma y qué propuestas se están llevando a cabo, porque efectivamente, como tú lo mencionas, a nivel federal habrá algunas coaliciones que ya se han anunciado y a nivel local no necesariamente digamos, serán las mismas coaliciones de partidos políticos, incluso puede haber figuras diferentes como las candidaturas comunes, y esto va a repercutir, y ya es un tema que se ha visto desde el 2012, un tema muy estudiado,
en errores en el electorado. No solamente en errores en el elector al marcar por quién está votando, y en este caso generar confusiones respecto, porque las alianzas electorales locales no necesariamente van a coincidir con las alianzas electorales a nivel federal, pero también con los funcionarios de casilla. ¿Puede darse el escenario de que yo pueda cruzar 2 casillas de mi boleta en la elección federal, pero no necesariamente lo puedo hacer en la elección local? Exactamente. O al revés. Y el tema importante también es que los votos, de acuerdo con nuestro sistema, cuentan para el candidato, pero también en el caso de los partidos cuentan para los partidos. Sí. Entonces, al momento de hacer el escrutinio y cómputo, tendrá que distinguirse de manera muy puntual cuáles votos van para los partidos. ¿A qué partido quiero beneficiar? Exactamente. Si hay una colisión, por ejemplo, entre el PRI y un partido pequeño, así es. Si yo le doy el voto al PRI, a lo mejor estoy poniendo en riesgo a ese partido pequeño de mantener su registro. Exactamente. Si le doy para el mismo candidato, si le doy el voto al partido pequeño, estoy protegiendo su registro. Exacto. Yo quisiera pedirles, por falta de tiempo, que hiciéramos un ejercicio final con una especie de balance de los claroscuros que ven ustedes en la iniciativa o en la circunstancia actual, perdón, y cuál sería su posicionamiento, su recomendación para el ciudadano. Carla. Pues como ya lo dije, creo que es una reforma importante, creo que se dio un poco tarde, pero me parece que tiene figuras muy importantes. La fiscalización de todo el país es lo que hubiera querido, creo que cualquier autoridad, poder vigilar cada peso y cada centavo que se gasta en cualquier elección en todo el país, que usualmente no tenían reglas comunes, los plazos no eran iguales, teníamos que firmar convenios de colaboración para intercambiar información y eso complicaba mucho el tener una fiscalización adecuada de los recursos públicos y también privados de los partidos políticos. Y bueno, me parece que habrá mucho que analizar y ya lo ha habido respecto de distintas figuras que han empezado el funcionamiento, pero sobre todo yo haría un llamado ciudadano, lo han hecho ya también las autoridades electorales, respecto a los jóvenes, a los votantes, a que participemos, a que estemos siempre al pendiente con candidatos, con partidos, con autoridades electorales, sobre todo para tener un voto informado y razonado, para no dejar este instrumento de participación ciudadana libre, digamos, y sin participación. He oído llamados a no votar y me parece que esa no es la ruta, porque al final de cuentas alguien estará en esa posición y alguien tendremos que exigirle cuentas y me parece que eso es lo importante. Muchas gracias, Carla. Gracias. Francisco. Bueno, yo coincido con Carla en las bondades de la reforma. Sin embargo, yo lo que advierto es un riesgo inminente, sobre todo al principio de certeza, en particular por la inmediatez de la reforma, porque todas estas reglas se van a aprobar ya en la marcha y me parece que el antídoto y la mejor manera de contrarrestar esta parte no necesariamente es, digamos que judicializándolo todos estos asuntos, sino sobre todo informando a los ciudadanos. Me parece que no solamente las autoridades, los medios de comunicación, sino los propios ciudadanos tenemos la responsabilidad y la necesidad de informarnos quiénes van a ser nuestros candidatos. Me preocupa el tema de los estados en los que se está haciendo un llamado para no votar. Creo que es un derecho muy importante que debe salvaguardarse y creo que es responsabilidad de todos, no solamente de los entes públicos, sino de los propios ciudadanos, empezando por los ciudadanos, buscar ejercer este derecho que tanto nos ha costado. Ciertamente. Pues muchas gracias nuevamente a los dos, Carla Humphrey, Francisco Zorrilla. Gracias. Es un honor haberlos tenido en la Silla Rota. Gracias. Muchas gracias. Especialmente es un privilegio contar con su compañía y con su participación. Hasta la próxima.